Buenas tardes, niños y niñas. Vamos a comenzar un nuevo tema que vamos a dar en esta catequesis que estamos recibiendo en nuestro hogar. Para ello vamos a empezar rezando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Para ello, vamos a recordar un poco el tema anterior. Nuestro bautismo fue así. Sabemos que el bautismo es el primer sacramento que obtenemos tras nuestro nacimiento, donde Dios Padre nos hace hijos suyos. La Iglesia, como tal, pasa a ser parte de nuestra propia familia. Los bautizados formamos parte de la nueva comunidad cristiana y ayudamos dentro de ella, ayudando a nuestra propia familia. El sacramento de la confirmación y la Eucaristía, que la recibiremos más adelante junto en la comunión, pues nos ayudará a crecer como cristianos. Vamos a comenzar un nuevo tema que tenemos que estar preparados como todas las semanas para recibir una nueva historia, una nueva vivencia de Jesucristo y Dios. En este tema que vamos a descubrir, el tema 30, que es amar a Dios y al prójimo, vamos a aprender tres pilares principales, tres cosas principales. Vamos a aprender que Dios nos ama sobre todas las cosas, que Jesús nos enseña a vivir los mandamientos. Vamos a descubrir cuáles son los mandamientos que dio al Señor a su profeta, a Moisés. Y también vamos a descubrir la parábola del buen samaritano. Para todo ello tenemos que estar muy atentos y escuchar atentamente todo lo que vamos a realizar a lo largo de este tema y vamos a trabajar con las actividades. Primero, antes de nada, vamos a recordar qué son las normas. Como sabemos, estamos en el tema 30, donde tenemos un texto sobre las normas de circulación. A lo largo de nuestra vida y actualmente siempre tenemos normas. Tenemos la norma de entrar en el colegio a las 9, tenemos la norma de estar en la clase mientras la profesora está dando la lección, tenemos que estar en silencio y escuchar, tenemos la norma de que antes de pasar un paso de peatones tenemos que respetar el semáforo o si no mirar a ambos lados. Toda nuestra vida se compone de una serie de normas que tenemos que ir cumpliendo para que toda la sociedad vaya hacia un camino en común. Para ello, vamos a leer este texto de Luis y lo que nos va diciendo a lo largo de él. Y realizaremos la actividad número 1 del libro. En este libro, en la actividad número 1, vamos a escribir las normas que tenemos en casa. Mínimo tenemos que escribir 5. En vez de realizar esto que nos dice de piensa en un juego y de escribir sus normas, lo que vamos a escribir van a ser las normas que tenemos en casa. Mínimo 5. Después de leer sobre las normas de circulación, vamos a estar concentrados, vamos a estar en silencio y vamos a escuchar la palabra de Dios. He anunciado anteriormente, en este tema vamos a aprender tres cosas principales. Que Dios nos ama sobre todas las cosas, los mandamientos que Dios nos dio y también la parábola del buen samaritano. Vamos a empezar con los mandamientos de Dios. Contaros que en el antiguo Egipto, antes de que naciera Jesucristo, existía un profeta llamado Moisés. Moisés fue el liberador del pueblo de Egipto del poder del faraón. Moisés fue llamado por Dios y le dijo que cogiera su cayado y al pueblo y huyera de Egipto. El poder del faraón estaba cada vez más aguantando, machacando y controlando a todo el pueblo de Egipto. Moisés lo liberó, abrió las aguas y el pueblo de Egipto pudo ir. Después del pueblo de Egipto que fuera liberado del poder del faraón, tuvieron que vagar por el desierto 40 días y 40 noches. En uno de esos días que estaba Moisés en el desierto,
La Biblia nos cuenta que Moisés recibe de Dios los 10 mandamientos, que son las normas que enseñan para amar, para ser feliz, para ser felices a los demás. Al darle al pueblo los mandamientos, les dijo: recordad siempre estas palabras. Si lo hacéis así, viviréis felices. Entre esos mandamientos, como he dicho que eran 10, nos encontramos el mandamiento número 1, amarás a Dios sobre todas tus cosas. El mandamiento número 2, no tomarás el nombre de Dios en vano. El mandamiento número 3, santificarás las fiestas. El mandamiento número 4, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros. El séptimo, no robarás. El octavo, no dirás falsos testimonios ni mentiras. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Jesús, con estos mandamientos, nos enseñó a vivir de una forma nueva. Y sobre todo estos 10 mandamientos los resumió en 2 los más importantes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Para que podamos cumplirlos con alegría, sabiendo lo buenos que son, nos dio Dios el Espíritu Santo que actúa en nuestro interior. Como veis aquí, en este texto, son los 10 mandamientos que he contado. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Los podéis ver aquí, los podéis leer. Pero sobre todo, se resume en 2. Amar a Dios y amar al prójimo. Jesús, como habíamos dicho, nos enseñó esto, amar a Dios y amar al prójimo. Vamos a pasar a otro tema. Otro tema que es la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, si queréis, podemos irnos al libro al final, a la página 113, que es donde se encuentra la parábola. Y nos dice: le preguntaron a Jesús cuál era el principal mandamiento. Él les dijo: amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que lo escuchaba le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús les dijo: mirad los dibujos, que está relacionado los dibujos con la parábola. Jesús les dijo: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo dio un rodeo. Pasó otra persona y de igual modo dio otro rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 monedas, se las dio al dueño y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de salteadores? Él le contestó: el que tuvo compasión de él. Como hemos visto, Jesús, con la parábola del buen samaritano, nos enseñó que todo hombre, sea extranjero o enemigo, es nuestro prójimo y tenemos que amarlo. Jesús, con su forma de amar, nos enseña cómo quiere Dios que los cristianos amemos al prójimo, como a sí mismo. Para comprender mejor el tema, vamos a realizar la actividad número 2. Vamos a responder a las preguntas en el libro, como lo solemos hacer, para que luego podamos corregirlo. ¿Para qué nos dio Dios los 10 mandamientos? ¿Cómo nos enseña y ayuda Jesús a vivir estos mandamientos? Si queréis conocer más sobre la historia de Moisés, para que podáis entenderlo, a modo de película, a modo de que sea una forma más sencilla de conocerlo y tengáis un poquito de conocimiento, hay una película que se llama El Príncipe de Egipto. Os lo dejo aquí como opción por si queréis verlo en algún fin de semana. Conoceréis un poco quién es Moisés,
cómo Dios llamó a Moisés, cómo se lo presentó, cómo Moisés luchó contra el faraón para poder sacar al pueblo de Egipto que se encontraba apresado y cómo Moisés ayudó a la liberación del pueblo junto con Dios. También en el tema vamos a realizar las páginas siguientes. La actividad número 3, que en esta actividad solamente leeremos los 10 mandamientos de nuevo. La actividad 4, que en vez de realizar en grupo esta actividad, taparemos los mandamientos con las manos y veremos solamente los dibujos, para ver si hemos sido capaces de memorizar alguno de los mandamientos. Es fácil, es sencillo, por favor, hacerlo. La actividad número 5. En esta actividad la realizaremos en una hoja aparte. Cogeremos una hojita de nuestra libreta y vamos a hacer aparte esta actividad, que nos dice la actividad 5. Explica varias acciones en las que tú puedes expresar el amor de Dios. Mínimo queremos 3 acciones, 3 en una hojita aparte. Esa hojita aparte la metemos en el libro. Y en la actividad número 6 tenemos que colorear la frase preferida que nos dijo Dios. Amaos como yo os he amado. Tenemos que memorizarla. Para acabar el tema, como sabemos, tenemos que hablar con Jesús, que nos va a decir que gracias a los mandamientos nos ha enseñado que es el camino que tenemos que vivir. Y tenemos que realizar el compromiso. Tenemos que proponernos esta semana alguna norma que nos guste o nos cueste un poco más para realizar. Y tenemos que escribir. Por último, lo más importante, que tenemos que tenerlo en cuenta, que tenemos que sabérnoslo. Las oraciones, debemos sabernos ya el Padre Nuestro, debemos saber el Gloria, nos debemos saber el Dios te salve María y nos debemos saber la salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelva a tus ojos esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debemos sabérnoslo. Si me las sé yo, me las podemos saber todos. Y para terminar, realizar el tema, hacer las actividades y si tenéis algún tipo de pregunta, en la próxima misa nos la preguntáis. Siempre tenéis a vuestras catequistas para lo que queráis. Un saludo y un abrazo.